Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí, Kevin Rogelio, Farid Galí. Y en esta ocasión quiero compartir algo como lo he estado haciendo desde hace algún tiempo. En esta ocasión tiene que ver con otro de los rubros que a mí me gusta hacer y es las inversiones. Las inversiones en un modo, podría decirse un poco general. No voy a entrar en detalles. Lo voy a hacer a esta manera de, como podría decirse, como lo podría hacer un maestro. No quiero decir que soy maestro, pero como lo haría un maestro enfrente de alumnos, enfrente de un salón. Eh, ¿Por qué las inversiones tienen algo importante en el país? Porque tienen una situación tan general a veces, o pareciera muy general, cuando desde sentido muy particular y en qué empresas se invierte, se puede obtener diferentes resultados dentro de un país. Dentro de los rubros o dentro de las empresas que se dedican a diferentes cosas y tienen un giro diferente, es importante primero en qué fijarse. Pues en que la empresa, bueno, porque aquí van a salir ahora sí que varios factores, diversas variables, y dentro de esas variables podemos encontrar qué es lo que esa empresa hace para ser socialmente responsable. ¿Qué es lo que esa empresa hace para ser una empresa responsable con la cuestión ecológica? ¿Qué es lo que esa empresa hace para tener ganancias sin afectar no solamente demasiado al ambiente, sino también a personas subalternas que podrían generar una ganancia si se les lleva de una manera adecuada? En este caso estoy hablando de personas que no tienen a veces ciertos recursos económicos, pero que podrían y son muy útiles y de acuerdo a su capacidad laboral pueden ser muy benéficos para ciertas empresas si se les lleva, como dije, de una manera adecuada. Entonces, ya entrando en este tema, ¿por qué hay tantas empresas que siempre de la mano de cierta publicidad intentan hacer que esa misma publicidad vaya encaminada a una responsabilidad social, como lo dije anteriormente? Pues bueno, porque precisamente si poniéndolo en términos más prácticos, si llevas un barco con gente y de repente en medio del mar se te empiezan a morir, pues como que no sería muy benéfico para cuando se llegue a otro lugar poder construir la, las cosas que se podrían construir. Lo estoy manejando un poco en términos eh, como se pudiera ver hace tiempo en la humanidad, eh, como le hacían los grandes navegantes en algún momento, que si perdían personas, perdían posibilidad de encontrar otro territorio o encontrar otro lugar para, pues sí, para hacer algo en el lugar que encontrasen. Y perdiendo fuerza humana, fuerza laboral, o incluso si no cuidaran
a sus tripulantes, pues podrían perecer todos y todo ese costo de la embarcación, la gente, la alimentación que se ocupó para llevar a esas personas a ese lugar, pues se perdería. Y en muchos casos se perdió en aquellos tiempos de la humanidad. Ahora, regresando a los tiempos modernos, si una empresa no lleva adecuadamente a sus empleados, muchos podrían decir, bueno, siempre hay más gente que puede reemplazar a esos empleados. Pero en la actualidad ya no es así. En la actualidad, eh, ciertas prácticas empresariales pueden llevar a que sus empleados, eh, una, quieran dejar la empresa. Muchos lo hacen no porque no quieran, sino porque no pueden por cierta carga económica que tienen en su vida personal. Sin embargo, eso que genera alternamente resentimiento por parte de los empleados, coraje en general, eh, cierta cuestión de envidia también, eh, y muchas otras emociones que no conviene que la empresa tenga empleados así. ¿Por qué? Porque eso genera problemáticas sociales que a lo mejor en directo plazo o a corto plazo no se ven, pero a largo plazo están generando personas que en algún momento quizás les puedan hacer algo. Y eso no es benéfico para nadie, ni para el empresario, ni para el empleado. Porque el empleado que intenta hacerle algo al empresario, pues se puede ir a la cárcel o le puede pasar otras cosas. Y también el empresario que le intenta hacer algo a sus empleados, pues también puede meterse en problemas, que valiéndose de la economía que tiene, dice, bueno, no me va a suceder nada. Pero ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si resulta que en un descuido ese empresario, por ahí le sucede algo y algún empleado que no se dio cuenta, se lo hizo y ni se dio cuenta? Yo ese tipo de cosas las digo porque a nivel país, a nivel república, hay muchas cosas en muchas empresas que han sucedido así. Si nos vamos a cuestión internacional, pues no es algo tampoco que sea exclusivo de México. Pero en México hay una tendencia a que eso suceda muchas veces. Entonces, ¿cómo se puede hacer que ciertos círculos sociales, como son las empresas, ciertos sistemas económicos, puedan funcionar? Bueno, haciendo que tanto empresarios como empleados realmente lleven el barco, lleven la empresa de una manera adecuada. En cuanto a un tema secundario, pero no menos importante, están los inversionistas. Las inversiones son, a final de cuentas, un dinero que entra a la empresa por parte de personas que están fuera directamente de la empresa o del negocio y dan ese dinero para que esa empresa crezca, esa empresa siga funcionando. Pero si en este caso el CEO, el empresario o los administradores de la empresa, ese dinero no lo ocupan de manera adecuada para que la empresa realmente crezca y generan deuda a tal grado que en muchas empresas ha pasado que no tienen dinero para pagarle a sus empleados, ahí empieza a haber una discusión. Porque a final de cuentas muchos empleados no saben cómo funciona la empresa en la que trabajan. Y que lo sepan muchas veces es importante,
porque así ellos también pueden entender de dónde sale el dinero, el cómo se mueve, hacia dónde se lleva, de qué manera se lleva y cómo se puede acrecentar la empresa para que ellos hagan una labor bien y ellos puedan realmente hacer su empleo adecuadamente. Porque si no se les explica de manera adecuada las cosas, puede no ser lo más adecuado para la empresa. Es ahí cuando empieza a haber discrepancias entre sí. Y al final de cuentas los inversionistas, bueno, de repente, si viendo los datos, viendo los gráficos, se empieza a ver que en los reportes, ya sean semanales, mensuales o dependiendo de la empresa, se ve que no hay ganancias, pues ¿qué se hace? Se retira el dinero. No, pues esta empresa no está haciendo las cosas bien, se retira el dinero. Y eso es lo que sucede. Y ese dinero se va a otro lado. Siempre hay opciones. Como podrían decir algunos CEOs, pues los inversionistas también. Bueno, ¿qué sucede? Esta empresa falló, vamos a buscar otra empresa mexicana. Vamos a esta empresa. Y resulta que sucede lo mismo, bueno, pues entonces después de hacer muchas veces lo mismo en las mismas empresas mexicanas, es ahí cuando de repente el dinero, no, pues mejor se invierte en otros países. No, pues hay empresas en Estados Unidos que están haciendo las cosas un poquito más adecuadas o nos podemos ir a otros lugares. Pero generalmente aquí más cerquita, pues está Estados Unidos. Y, y esa es la situación en muchas empresas en México, que poco a poco se han ido mejorando, se han ido adecuando, pero sigue habiendo malas prácticas en las empresas. Y eso, poco a poco, tiene que ir cambiando. Yo, como tal, hablo de este tema porque no soy un inversionista eh, con una cantidad enorme de dinero, pero invierto. Y como inversionista me doy cuenta de cosas, de ciertos gráficos, de cómo ciertas empresas hacen las cosas bien y otras empresas hacen las cosas no tan bien. Y, y ese es el tema, porque muchas veces, por solamente especular desde afuera y no analizar bien los datos, se puede pensar o discrepar acerca de ciertas cosas. Y en situación de México, es mejor que cierto dinero, que ciertas inversiones sigan aquí en el país. Es también importante y sí ayuda que haya inversiones externas, inversiones internacionales aquí en México, pero obteniendo toda la infraestructura y la economía de un país externo se queda en manos de extranjeros, que es lo que se decide en el país. Y no quiero decir que se deje de invertir en ese tipo de situaciones, que los extranjeros dejen de invertir en México. Que los extranjeros inviertan en México ayuda, pero también desde esas mismas inversiones extranjeras tiene que haber inversión mexicana, que poco a poco empiece a competir con inversiones extranjeras para que no sea tan desigual las cosas en el país y que poco a poco las balanzas comiencen a estabilizarse y que lo que decide un extranjero no sea lo que pase en México, porque eso es lo que ha sucedido desde hace mucho tiempo en muchos lugares, en muchos estados de aquí, de la República Mexicana. Por lo cual, en este caso, bueno, es lo que
quería compartir en este video. Por lo pronto ahí lo dejo, tengo más cosas que decir, pero por el momento pienso que ahí está bien. Nos vemos en otra ocasión y buen día.